Queremos en este espacio de micro, en este micro de historias transformadoras, contarles cómo también el amor, una vez más, entre tantas historias, rompe los planes y termina siendo mucho más fecundo de lo que uno pensaba. ¿Por qué te cuento esto mientras te voy haciendo la introducción para que en un ratito conversemos? Durante 16 años, Matías y Mariana Cifuentes se acostumbraron a ser simplemente dos. Una historia como la de tantas. Quizás algunos de ustedes también lo hayan vivido. Esta pareja tenía allí latente, muy en el centro de su corazón, el deseo de formar una familia, pero no podían tener hijos y ya también habían descartado la posibilidad de someterse a un tratamiento para poder lograr este cometido. En el año 2015, finalmente, dieron el gran paso. ¿Cuál fue? Anotarse en el registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, allá por el 2015. Su plan inicial era simplemente adoptar a dos hermanos chiquitos. Pero ese diagrama original dio un giro de 180 grados cuando aceptaron luego hacerse cargo de dos adolescentes y de tres niños. Ahora, en esta foto familiar, de alguna manera, sonríen siete. Cómo el corazón también se abre, cómo esta carencia, esta realidad de quizás desierto interior, de un deseo que los empujaba desde lo más profundo, los iba motivando a tomar cartas en el asunto, a poder decir hacia dónde vamos, pero hacerlo con la confianza que lleva el decir que somos fecundos en la apertura a la vida y no solamente eran dos, sino que eran cinco. Le vamos a preguntar a ellos en un ratito qué es lo que los motivó, cómo esta historia de alguna manera transformó su vida. Esta historia de amor, de cariño, de lucha, no sin obstáculos, no sin adversidades, les abrió un nuevo camino. Antes de conversar con ellos, vamos a escuchar a Matías en esta canción y después continuamos conversando. Seremos más girando melodías, Matías Cifuentes, una canción que podemos decir de alguna manera refleja lo que han vivido allí con Mariana y con su familia. Se lo vamos a preguntar. Saludamos a Matías y a Mariana Cifuentes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Cristian? Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, muy contento de poder conversar con ustedes. Qué lindo allí. Lástima que no puedo tomar el mate que tienen ustedes ahí, pero bueno, ustedes lo comparten y también abren el corazón y para compartirnos un poquito la vida. Bueno, ¿cómo cambian las cosas cuando uno abre el corazón? Somos más, mucho más que dos, podríamos decir. Cómo las melodías giran cuando le damos espacio a nuestro pentagrama para las diferentes notas que nos van ayudando a encontrar una nueva música. Chicos, del inicio de este proceso de adopción, también queríamos que ustedes nos puedan contar cómo se sentían, cómo era este matrimonio de Matías y de Mariana
¿Cuáles eran sus sueños antes de este paso que han dado? Muy lindo, primero decir muy lindo lo que dijiste, muy poético al principio. Este, Mira, nosotros teníamos una vida muy tranquila, hace 16 años que estábamos casados y la verdad que, bueno, amigos, salidas, viajes, y bueno, y nos sentíamos muy bien, pero sentíamos muchas ganas de tener una familia. Mariana se queda embarazada en el 2010 y pierde ese embarazo. Este, y ahí es donde yo compuse esa canción. Eh, un poco como diciéndole, ya vamos a hacer más. Mm. Nunca pensé que íbamos a hacer tantos más, pero bueno, ahí es donde empieza a nacer la propuesta también de que queríamos adoptar. Obviamente no nos quisimos exponer a tratamientos para tener hijos de otra manera, así que empezamos a interiorizar, nos hicimos talleres y bueno, ahí nace esta historia, ¿no? Empieza a nacer. Mariana. Claro, yo en realidad, cuando yo perdí este embarazo muy reciente, y no, y tal, como dijo Mati, no queríamos hacer tratamientos, es como que en mi cabeza siempre había estado la adopción como una forma de ser padres, ¿no? Y también de darle una posibilidad, no sabíamos que a tantos tampoco, a tantos chicos que no tienen familia, ¿no? Y bueno, nos anotamos en Ruaga, que es el registro de adopción, y nos habíamos anotado para uno o dos como muchos, si eran hermanitos. Bueno, y pasaron 2 años y nunca tuvimos ningún llamado. Bueno, y yo cada tanto salía a alguna convocatoria pública y ahí mandaba un mail consultando. Las convocatorias públicas son para cuando hay un grupo de hermanos o chicos grandes que no hay nadie en el registro que cumpla esos requisitos. Y bueno, y ahí siempre me decían, no, ya están siendo vinculados con alguna familia. Hasta que un día me llamaron por teléfono de una defensoría para decirnos si queríamos todavía agrandar la familia. Eh, yo le dije que sí, entonces me dijo, bueno, mañana vengan a hablar con el defensor a las 8 de la mañana. Pero no sabíamos nada, fuimos a escuchar en realidad, ¿no? Bueno, y ahí al día siguiente el defensor nos empieza a hablar de un grupito de hermanos que, bueno, que estaban en un hogar hace muchos años, hacía 6 7 años. Bueno, y ahí empezó a hablar y bueno, y hablaba de mujeres, varones. Bueno, entonces ahí como que nosotros nos miramos y Mati preguntó, perdón, ¿cuántos son? Bueno, y ahí nos dijeron que eran 5. A Mati se le transformó la cara, una cara de pánico. Eh, bueno, y ahí tuvimos una charla con él que nos contó algunas cosas, muy poco, y nos dijo, bueno, piénsenlo, no me den ahora ninguna respuesta, esto es algo que lo tienen que pensar bien. Nos dijo, si me dicen que no ahora, no se los tomo porque veo que puede llegar a ser un sí, y si me dicen que sí tampoco, porque pienso que están locos, así que vayan, piénsenlo y bueno, y vamos hablando. Bueno, y así nos fuimos, pero con dos cosas muy significativas que siempre nos quedaron en la cabeza, que nos contó él, que la mayor le había pedido que le consiga una familia al defensor, y que la segunda, Le había escrito una carta. le había escrito una carta, y Sí. la segunda, las dos más grandes son mujeres. Un día que iban a la defensoría siempre tenían juguetitos para jugar y un día agarra un juguete y va a la oreja del defensor y le dice, ¿te puedo pedir algo? Y él siempre pensó que le iba a pedir llevarse ese juguete. Entonces le dice sí y le dice, quiero que me consigas una mamá y un papá. Bueno, todas esas cosas quedaron como rebotando en nosotros durante todo ese mes que nos tomamos para charlar, para pensar qué hacíamos. Y que si éramos la última instancia antes que los separen, porque el juzgado ya había dispuesto separarlos en 3 grupos, porque una adopción de 5 era muy difícil, ya había habido convocatoria y no había sido resuelta. Bueno, así que éramos también la última opción. Uno se pregunta, 5, ustedes iban por 2. ¿Qué los motivó a acceder
a este sí, que lo hicieron en discernimiento. Muy bien ahí el defensor, en donde les dio el tiempo para que ustedes puedan conversar y dejar que lo que vaya surgiendo en el corazón de ustedes, porque, claro, yo entiendo la cara de Matías. ¿Cómo afrontar semejante situación? Después también que nos puedan contar qué les decían sus familiares ante todo esto. Bueno, pero lo que quería ir, ¿qué los motivó a abrir el corazón de semejante manera? Bueno, ahí la verdad que la decisión fue difícil, duró un mes más o menos. Al principio yo estaba bastante negado, pero yo calculo que con el correr de los días empezó justamente la palabra que decís, empezamos a motivarnos en el sentido de decir, pensar que somos la última oportunidad para ellos, para que estén toda la vida juntos. Eso fue lo que más nos motivó, creo, porque las cuentas, los números no daban, la economía no daba, el lugar donde vivíamos no daba, todas las cosas que podíamos llegar a calcular no estaban. Lo único que era un milagro que sucedió, el hecho de no pensar en nada y tirarnos a la pileta y decir que sí, porque encima el sí era sin conocerlos. O sea, nosotros teníamos que decir que sí sin conocer a los chicos, sin saber qué traían, cómo eran. Entonces era como a ciegas, Claro. ¿no? Solo con ese dato de que eran hermanitos y que deseaban estar juntos. Ellos habían estado juntos, habían pasado por 3 hogares y siempre habían estado los 5 juntos, porque hay veces que por ahí los separan y ellos habían tenido el privilegio de estar siempre los 5 juntos en todos los hogares, durante todos los años que habían estado. Entonces que se mantengan juntos nos parecía importante. Y bueno, y por supuesto, como dice Mati, si bien las cuentas no daban por ningún lado, también nos preguntábamos si íbamos a poder afrontar todo lo que iban a traer ellos a nivel emocional, ¿no? Si íbamos a estar listos y preparados. Pero bueno, son respuestas que nunca, preguntas, perdón, que no tenés las respuestas hasta que después lo empezás a transitar. Así que bueno, un día dijimos sí, bueno, digamos que sí, porque ya era como que no podíamos decir que no, nuestras cabezas ya estaban más cerca del sí, pero también nos costaba dar el paso, hasta que un día dijimos, bueno, digamos que sí, y ahí llamamos a la psicóloga de la Defensoría, que es con quien veníamos hablando del caso, y bueno, y ahí hace 7 años nos tiramos a esta pileta. Dijeron que sí pensando en ellos. Dijeron que sí mirando el bien de ellos, ¿no? Qué lindo. Y a todo esto, primero que nos cuenten cuáles son los nombres de ellos para simplemente tenerlos presentes, ¿eh? Y después cómo fue su vida. Ya estamos casi, lamentablemente, con poco tiempo. ¿Cómo fue el después? Bueno, obviamente habrán habido momentos de acomodamiento, como a toda familia. Hago paréntesis. Con mi esposa nosotros hemos adoptado 2 niños, también hoy ya tienen 23 y 21, así que yo en muchas cosas los puedo entender. ¿Eh? Cómo han pasado por muchas situaciones en las que se tienen que acomodar ustedes entre ustedes con ellos y ellos con ustedes, ¿no? Pero ¿cómo es, qué pasó después y cuáles son los nombres de los chicos? Bueno, pasó que, como vos bien sabés, una vinculación de 4 meses, ellos en el hogar, nosotros en casa, los sacábamos. Después vino la guarda preadoptiva, que ya ahí ellos se venían a casa, que fue muy fuerte porque ya los Sí. sacamos definitivamente del hogar. Y ahí transitamos los momentos más duros del primer año, porque era un reacomodarse a todos los niveles. Y bueno, se fue acomodando todo de a poco, los colegios, los médicos, los psicólogos, bueno, la relación, el vínculo que Lo generamos, económico, lo económico, tal cual. Tuvimos ayuda, algunas ayuditas tuvimos. En el principio mucha ropa nos donaron, camas. Había Bueno, mucha gente, siempre nombramos esto, la solidaridad de la gente es impresionante, porque por ahí, bueno, un amigo nuestro nos traía, no sé, ropa, y después nos tocaba timbre a alguien, yo soy amigo de tal, que también tengo ropa de mis hijos, yo tengo unas camas que me sobran, que mis hijos ya crecieron y no las usan, colchón, y así nos fuimos armando con todas cosas que nos iban pasando, entre conocidos y algunas no conocidos también.
conocimos gente increíble, la verdad que en estos 7 años, muy generosa. Y bueno, y así nos fuimos armando. Y bueno, y nos vino muy bien que siempre nombramos la pandemia, porque ahí estaban los chicos Mm, hace un año con nosotros, y nos sirvió mucho para vincularnos entre nosotros 7. Y bueno, eso creo que fue indispensable. La qué verdad que bárbaro. estar ahí 7 juntos, por supuesto que fue duro, porque surgían también muchas cosas, angustias, y bueno, y siempre lo que nosotros tomamos muy en cuenta es tener comunicación con ellos, mucha comunicación, mucho diálogo, de qué les pasaba, qué sentían, no sé, todo, qué planes tenían, bueno, y Sí, eso lo diálogo tratamos de también mantener. de los 7, hacer reuniones los 7 para tener un espacio donde cada uno, nosotros también, podamos decir cómo estamos llevando la cosa y cómo estamos viviendo, es decir, qué Ujú. nos está pasando. Bueno, ya transcurrió el tiempo y ahora realmente están las vidas bastante acomodadas. Bueno, los nombres es Brenda, tiene 21 años, Delfina tiene 18, Nahuel tiene 16, Sebastián 15 y Matías 14. Por último, chicos, porque nos encantaría seguir hablando, hay mucho para conversar. Por último, en breve mensaje, ¿qué le dicen a quienes están en una situación en la cual ustedes estaban antes de la adopción? Yo, la verdad que no quiero ser, o sea, el que lo pensó, porque por ahí todos te dicen, ay, yo, hay gente que no tiene hijos y no quiere adoptar y es totalmente comprensible, pero el que lo pensó se le pasó por la cabeza. Como consejo, que por ahí agrandar un poco el requisito, que por ahí nosotros cuando nos anotamos para 1 o 2 y habíamos puesto que no sea mayor de 5 años, porque tenés miedo, Sí, pensás que si es sí. chiquito lo vas a formar. Y la verdad que en los hogares que hemos transitado visitando a los chicos, hay muchos chicos grandes que necesitan familia y que, bueno, como siempre decimos, llevan un niño adentro, y necesitan mucha contención, mucho amor. Y por ahí nosotros nos había pasado lo mismo, por miedo habíamos puesto hasta 5 y bueno, y la verdad que es impresionante lo que se puede lograr con chicos más grandes, ¿no? Claro, sí, el consejo es que se jueguen a conocer a chicos grandes, para hacer familia, porque el vínculo se da de una manera lindísima y se da un vínculo con ese niño también, Ujú. que está dentro, ese niño que tiene frustración, que espera limpiar todo un pasado y acomodar un pasado bueno, que a veces no está tan bien. Así que lo más sagrado que se genera acá es un vínculo que es de un agradecimiento total y de un Exacto. amor total. Matías, Mariana, gracias. Un cariño grande a ustedes. Los tenemos en oración a ustedes y a toda la familia. Gracias, Muchas gracias, Cristian. Cristian. Muchas Gracias. gracias. Matías y Mariana Cifuentes en esta Historias Transformadoras.